las personas cuando decidimos no somos racionales, ¿de acuerdo? De hecho, Kahneman, porque Tversky, el pobre, ya se había muerto, ganó el Premio Nobel de Economía en el año 2002 y sacó un libro llamado Pensar deprisa, pensar despacio, que puede ser que hayáis oído hablar de él, que bueno, es un tochazo masivo, pueden matar focas con él a palos, puedes parar balas con él, en el que hablaba sobre todos los sesgos, todos los errores de pensamiento en los que caemos las personas cuando tomamos decisiones. Estos son como dos grandes santos patrones de la psicología y mucho de su trabajo va a influir, va a ser la base de la charla que os voy a dar. Espero que os guste. Por otro lado, tenemos a estos dos hermanitos, que son los hermanos Chip y Daniel Heath. No me preguntéis por qué uno se llama la patata, porque no lo sé. Que sacaron un libro que os recomiendo sin reservas, que se llama Decídete, que es un manual sobre toma de decisiones, es un manual sobre los errores más comunes en toma de decisiones y que también va a ser buena parte de la charla que vamos a tener aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues confío en que la charla os resulte amena, porque ya os digo que no os veo, no veo tampoco el chat, no sé qué coño pasa con el Blackboard, que no me muestra nada más que la presentación, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero bueno, supongo que debería verse también el chat, ¿no? Pero es que no me quiero poner a tocar cosas aquí al azar por si la jodemos, ¿vale? Así que... Sí, estamos todos aquí. Si no, bueno, te vamos diciendo... Vale. Vale, me abrís el micro, lo que sea, porque si alguien pregunta algo por el chat, probablemente no lo voy a ver, ¿vale? Cuando nosotros tomamos decisiones, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer con mis alumnos, que es plantearles un caso en el que tienen que ayudarme a decidir si tengo que mantener o quedarme con una persona, ¿vale? Les cuento el caso de un tío que es responsable de IT en una empresa y les doy una serie de características de este tío. Por un lado, pues es muy sarcástico, es una persona que en las reuniones siempre hace comentarios bordes, pero por otro lado es el único que sabe cómo funciona el CRM y todo el software de gestión de la base de datos de clientes, lleva tiempo en la empresa, pero por otro lado, pues es verdad que solo hace lo justo. Si yo tuviera que, en vez de estar mirando la pantalla de un ordenador, haría este ejercicio con vosotros y os preguntaría qué es lo que tengo que hacer, si despedirle o si mantenerle en su puesto. Y una cosa que a Kahneman le llamaba muchísimo la atención, a Danny Kahneman, es que cuando hacemos este ejercicio, casi todo el mundo enseguida ya tiene una opinión. Casi todo el mundo decide enseguida si una cosa o si otra. Y a esto Kahneman lo bautizó como el efecto foco. El efecto foco es como Kahneman llama al hecho de que cuando tenemos que tomar una decisión importante, o bueno, cualquier tipo de decisión, pero sobre todo nos afecta evidentemente lo importante, tendemos a hacer como si lo que se ve en el foco, lo que hay en ese área iluminada del foco, fuese todo lo que hay, toda la información que hay. Y entonces, nunca nos preocupamos, por ejemplo, de mover el foco a un lado y a otro para ver si puede haber algo que nos estemos perdiendo, alguna cosa así, y en consecuencia decidimos mal. Cuando digo que decidimos mal, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, ponedme en el chat o abrirme el micro y contestadme si queréis. ¿Cuántas parejas en España que se casan acaban divorciándose en un plazo de unos 10 años? ¿Cuántas creéis? Ponémelo en el chat, por favor, o o abrirme el micro y contestadme. La mitad, 50%, muchísimas, 50, 40. He conseguido aclararme con la presentación. Soy un puto amo. Gracias. Viva yo. La respuesta correcta. ¡Hala! Alguien se ha empollado los datos, ¿eh? Efectivamente, el 67%. 2 de cada 3. 2 de cada 3 parejas. Esto quiere decir que vosotros que estéis aquí mirándome, Ramón, 2 de cada 3 de perdona. vosotros. Dime. Es que creo que estamos viendo tu diapositiva siguiente, así que hemos hecho Se jode la sorpresa. Qué mamones, qué mamones. Ah, claro, ya está, porque. Ah, vale, ya sé que he hecho mal, ya sé que he hecho mal. Soy tonto, pero no tan tonto. Un momentito, por favor. No, los subtítulos no quiero subtítulos. Dame un segundito. Es que, como digo, soy completamente nuevo. No quiero. Perdonadme el desastre, chicos. A ver, los subtítulos. ¿Ahora qué tal? perfecto. ¿Mejor? Yo creo que ahora ya Estupendo. está bien. Estupendo. Pues esto es una jodienda. La mayoría de vosotros vais a acabar divorciándoos o rompiendo con vuestras parejas, lo cual pues es una mierda muy grande. Pero es que esto no pasa solo en el entorno personal. Os he puesto aquí esta foto, que es la clase de foto que yo odio porque es la típica foto corporativa de gente con trajes sonriendo mucho y haciendo como que tienen orgasmos trabajando. Para ilustrar que hace unos cuantos años la consultora McKinsey, una de las más grandes del mundo, hizo un estudio sobre fusiones
adquisiciones corporativas, ¿de acuerdo? Y entonces, en este estudio lo que analizaron era cuántas de estas operaciones, que son operaciones muy complejas, que implican muchísimo tiempo de preparación, trabajo, estudio, etcétera, eran un éxito. Y definimos el éxito como que el valor de las acciones, o sea, el valor de la empresa que queda para los inversores, aumente. Y ahora voy a hacer la misma pregunta que os hice antes con los matrimonios. ¿En cuántos de estos casos vosotros pensáis que la decisión de fusionarse entre dos empresas o de que una empresa adquiriese a otra acabó redundando en algo bueno para los inversores? ¿Qué porcentaje o qué número aproximado? 25%, 15%, 90%, 30%, 20%. La realidad es que en el 83% de los casos se perdió dinero. En el 83% de los casos la decisión fue una mala decisión. Y hablamos de legiones de tíos y tías con un MBA, titulaciones, Excel súper gordo. Se supone que la empresa es un entorno súper racional, donde se toman las decisiones de manera completamente lógica, etcétera. Como podéis ver, no es el caso. De hecho, en las empresas se toman constantemente decisiones que acaban siendo desastrosas. Claro, en la vida personal no acertamos, en la empresa no acertamos, pero es que hay más. O sea, si yo, por ejemplo, podría contar. ¿Reconocéis a este hombre? ¿Alguien reconoce a este señor? ¿No? Es que soy muy jóvenes. Connery, claro que sí, Sean Connery. Este señor fue el primer James Bond. Este señor ha sido además protagonista de montones de películas súper clásicas como Los Inmortales, la Acero, un montón de películas. Este señor es un actor con una carrera. Pero esta es de una película suya que se llama Zardoz. Zardoz es una película que es mejor verla habiendo tomado una cantidad ingente de drogas, en la que Sean Connery sale de esta guisa, y la película comienza con una cabeza flotante de piedra enorme que vuela sobre unos campos verdes y va gritando cabeza de piedra, la pistola es buena, el pene es malo. Me gustaría estar inventándome esto, pero no me lo estoy inventando. Eso es lo que decía literalmente la cabeza flotante. Y a partir de ahí va todavía más raro y todavía más estrambótico. El caso de Sean Connery, que ya en aquella época era un actor reconocido, un día dijo, hostia, sí, creo que esto es buena idea. Voy a aceptar este papel en esta película y todos los días me voy a ir a vestirme de esta guisa, me voy a poner esta coleta postiza y voy a grabar esta película porque va a estar todo guapo. Fijaros si fue un mojón. Sean Connery a día de hoy, si tú quieres que te dé un puñetazo, la mejor forma de hacerlo es preguntarle por esta película, porque todavía a día de hoy, con sus 80 y pico años, todavía maldice el día en el que se metió a esto. O sea que ser un experto tampoco te asegura tomar buenas decisiones. Por otro lado, los expertos, decíamos que no toman buenas decisiones. Fijaros, a menudo los cazatalentos tampoco aciertan, bien porque descartan cosas que les acaban siendo éxitos. Por ejemplo, si estáis familiarizados, alguno de vosotros es fan o es conocedor de las novelas de Harry Potter. ¿Sí? ¿Soy muy fan? ¿Os mola el rollo ahí de los magos, las bufandas, las escobas voladoras, persiguiendo pelotas de Quidditch y mierda de estas? ¿Sí? ¿Os mola? Muy fan. Bueno, sí, sin vergüenza. Yo le he leído los 3 primeros libros a mi hija. Hombre, claro, claro, dice Mónica, claro, hombre, perdón. Vale, pues yo le he leído los 3 primeros libros a mi hija porque el cuarto ya se pone un poco darks, que la cuarta película la veo a mi espalda, pero bueno. El caso es que J.K. Rowling vio su manuscrito rechazado por 7 editoriales antes de que otra editorial dijera, oye, esto sí puede tener sentido. Y las editoriales, todos los expertos, todos los que se supone que sabían sobre el mercado editorial, le dijeron, no, tía, J.K., a nadie le interesa leer una historia de mierda sobre un colegio de magos con hechizos en un latín dudoso y un tío que se llama Voldemort que tiene la cara como un pescado. A esto no le va a interesar a nadie. Fijaros la tremendísima mierda que se comieron. Pero a veces los expertos también anuncian cosas que contra todo pronóstico funcionan. A ver si reconocéis al muchacho que os voy a poner a continuación. ¿Os suena? Hombre, este sabéis quién es, ¿verdad que sí? Claro que sí, Kiko Rivera, efectivamente el paquirrín. Bueno, pues esta especie de bolsa de magdalenas con chándal, un día dijo, yo quiero ser músico, y decidió ser disc jockey, porque evidentemente, pues si no sabes tocar, ni sabes cantar, ni sabes hacer nada, siempre puedes intentarlo ser disc jockey. El caso es que cualquier persona a la que le guste la música, que tenga una formación musical, etcétera, dirá, ¿a dónde vas, matado? Pues el matado ha hecho ya, al menos en el momento en el que yo lo miré para preparar la presentación, 2 discos de oro. 2 discos de oro son una porrera de discos vendidos, pero fijaros, nunca se sabe. El problema es ese, decidimos constantemente y nos equivocamos constantemente. La pregunta, claro está, es ¿por qué yo podría seguir? Por ejemplo, el 45% de los abogados en Estados Unidos no recomendarían ser abogado a alguien que estuviera buscando una carrera profesional. No os voy a preguntar
¿cuántos de vosotros os repetís de estudiar la carrera que habéis estudiado? Porque eso ya supongo que sería muy putamente deprimente. Yo empecé informática y después de 2 años dije, hostia, esto no es lo mío, no me gusta mucho, voy a cambiar a psicología. Y ahí, por suerte, pues acerté. Pero incluso dentro de la psicología he cambiado varias veces de profesión. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan mancos decidiendo? Pues los hermanos Heath han identificado, o los simplifican, en 4 errores fundamentales que ellos llaman los 4 jinetes del apocalipsis de las decisiones. A esta gente también es verdad que le gustan mucho los acrónimos y las abreviaturas y tal. Esta ilustración clásica muestra los 4 jinetes del apocalipsis ahí, petándolo fortísimo. Y ellos lo que decían era que, bueno, pues que solemos cometer 4 errores fundamentales. Y han desarrollado una metodología, que es la que se explica en su libro, Decide, que yo voy a resumir brevemente en esta charla, para intentar cometer menos errores a la hora de decidir. ¿De acuerdo? El primer error, de acuerdo con los es que solemos tener una visión muy, muy estrecha. Esto tiene que ver con lo que os explicaba hace un momento del efecto foco al que hablaba Kahneman. Muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión, consideramos muy pocas opciones cuando en la realidad hay muchas más opciones. Algunos psicólogos atribuyen a esto a lo que llaman pereza cognitiva. Esto es, que tendemos a buscar el camino de menos esfuerzo a la hora de resolver un problema o una situación. ¿Por qué? Pues bueno, porque entre otras cosas tomar decisiones es un proceso que consume tiempo y evidentemente en el entorno en el que evolucionamos nosotros necesitamos muchas veces tomar decisiones rápidas. Con lo cual, una de las cosas que tenemos que fijarnos es cuántas opciones estamos calculando o considerando a la hora de decidir. Porque muchas decisiones que pensamos que tienen varias opciones en realidad no las tienen. Los hermanos Heath, por ejemplo, encuentran en la literatura científica que muchas decisiones que parece que son multiopción en realidad son binarias. Son o salgo de marcha o me quedo a estudiar. Por ejemplo, que esto es una decisión que ninguno de vosotros ha tenido que afrontar nunca, estoy seguro de ello, ¿verdad que no? Nunca habéis tenido que decidir si salir de farra o quedaros en casa estudiando, porque todos vosotros sois súper formales y evidentemente no dice Beatriz. Bueno, todo el mundo miente, como decía el doctor House, ¿no? A veces incluso estas decisiones no son ni siquiera binarias, porque cuando tú dices hago esto o no lo hago, por ejemplo, me compro una cosa o no la hago, en realidad tú no estás considerando 2 opciones diferentes. Es una sola opción y lo que estás viendo es si lo hago o no lo hago. Este es el primer jinete del apocalipsis para ellos, que muchas veces había más opciones disponibles, pero no las vimos. El siguiente jinete del apocalipsis es mi favorito, es el sesgo de confirmación. De hecho, este fenómeno es uno de los fenómenos más importantes que existen en psicología. Mi página web se llama sesgodeconfirmación.com porque es que creo que es absolutamente demoledor. El sesgo de confirmación es la tendencia que tenemos todos los humanos a buscar información que confirma lo que ya creemos y a descartar, a desechar sin prestar atención información que va en contra de lo que ya pensamos. Claro, ¿esto en qué se traduce? Esto se traduce a que una vez que hemos formado una idea, automáticamente vamos a empezar a buscar argumentos que la defiendan en vez de considerar diferentes opciones. Cuando tomamos decisiones, lo que muchas veces ocurre es que cuando decimos, estoy pensando qué hacer, estoy considerando opciones, es mentira, en realidad tú ya has decidido, pero lo que está haciendo es buscar evidencias de que has decidido bien, de que lo que tú has decidido es lo que mola. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? ¿Lo estáis entendiendo todo? ¿Me vais siguiendo? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna cuestión? ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, no esperéis al final, ¿eh? No os cortéis. O sea, dale caña, que esto mola mucho. La tercera cosa que nos puede interferir en la toma de decisiones es la emoción a corto plazo. Hay un dicho que dice que no tomes decisiones nunca cuando estás cabreado, o cuando estás salido, o cuando tienes hambre, o cuando estás triste. Y tiene mucha razón. Porque muchas veces la emoción sesga nuestras decisiones y hace que tendamos a decidir en unas direcciones determinadas, que luego veremos y que luego comprenderemos un poquito mejor. Pero básicamente, como los seres humanos somos emocionales y además necesitamos la emoción para decidir, porque si no tuviéramos emoción no podríamos vivir, de hecho, ahora os presentaré un caso sobre esto, esta emoción muchas veces interfiere con nuestros procesos de razonamiento y de decisiones. Con lo cual, este es el tercer jinete del apocalipsis, la emoción. El hecho de que muchas veces decidimos según la emoción y no según criterios más objetivos. Y el último es que creemos que somos adivinos. Tendemos a creer que sabemos lo que va a pasar. Y en esta diapositiva que os he puesto, hay unas declaraciones muy divertidas del ministro de Energía ucraniano, Vitaly Sklarov, que hizo 2 meses antes de la catástrofe de Chernóbil, cuando las probabilidades de un accidente nuclear pues eran de 1 en 10.000 años, cosa que pues supongo que le tuvo que hacer mucha gracia 2 meses después cuando la central nuclear de Chernobyl proof y se lió la que se lió. ¿De acuerdo? Pero fijaros, siempre que decimos algo pensamos que sabemos lo que va a pasar. Nos hacemos estas películas de cuento de la lechera, de bueno, claro, yo haré esto y entonces pasará esto otro y tal, y luego muchas veces la realidad también nos da una hostia.
Entonces, tenemos estos 4 errores. Tenemos que solemos ser muy cortos a la hora de ver las opciones que hay, tendemos a quedarnos con solo unas pocas. Tendemos además a buscar solo información que confirma lo que ya queremos creer, con lo cual perdemos información que nos podría ayudar a descartar algunas opciones. La emoción a veces nos nubla y nos ciega a la hora de decir. Y además pensamos que sabemos lo que va a pasar y por tanto pensamos que conocemos las consecuencias de nuestras decisiones. Esta es una de las razones por las que decidimos tan mal, ¿vale? Y esto es lo que explica por qué, por ejemplo, pues, tantos matrimonios se rompen, por qué tantas decisiones empresariales no son acertadas, por muchas veces elegimos una carrera y luego que no es lo que esperábamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los hermanos Heath nos proponen un método que ellos abrevian como WRAP en inglés, ¿vale? Que WRAP viene de estos 4 pasos. Widen your options, amplía tus opciones. Reality check your assumptions, sería algo así como pon a prueba las suposiciones que tienes. Attain some emotional distance. Attain es una palabra que le han metido con calzador para que le salga la abreviatura. Sería algo así como pon algo de distancia. Y finalmente, prepárate para estar equivocado, ¿vale? O sea, que si seguimos estos 4 pasos, no vamos a tener garantía de que nuestras decisiones sean siempre acertadas. Pero es verdad que, además de aumentar nuestras probabilidades de tomar una buena decisión y sentirnos contentos, también nos protegeremos contra posibles errores. Y si os parece bien, pues vamos a meternos ya propiamente en harina. Y un ejemplo de la aplicación de este método es este grupo. Este es un grupo musical que estoy seguro de que la mayoría de vosotros no conocéis porque el mundo es un lugar trágico. Y eso que su miembro más importante acaba de fallecer, o sea que es posible que hayáis visto algo por redes. ¿Sabéis quiénes son? Mira, Ignacio, Marcial, Juan, os pongo un piso. Van Halen, soy el primer grupo de alumnos universitarios, no sé cuántos que me lo reconoce. Efectivamente, son los Van Halen. Los Van Halen era una de las bandas de rock más potentes de los 80, las que además daban conciertos más grandes, se corrían las farras más bestias, destrozaban más habitaciones de hotel, los que se follaban más groupies, todo. Los Van Halen eran lo más grande. Y cuando tú querías hacer un concierto de Van Halen, una de las cosas que tú recibías era, si tú eras el productor, una carpeta con tocho así, un archivador con condiciones, un contrato con cientos de cláusulas. Y una cláusula muy infame era la cláusula de los M&M's. Que la cláusula de los M&M's decía que en el camerino de los Van Halen tenía que haber un bol grande lleno de M&M's, pero no podía haber M&M's marrones. Si había un solo M&M marrón, se cancelaba el concierto. Y vosotros quizás penséis, bueno, pues vaya valiente gilipollas. Y yo os pregunto, ¿por qué pensáis que los Van Halen hacían esto? ¿Lo hacían por ser unos capullos? ¿Lo hacían porque eran unas divas? ¿Por qué pensáis? Quizá alguien odiaba mucho el color marrón. ¿Por qué pensáis que hacían esta cláusula tan ridícula? Ya te digo yo, Beatriz, que se drogaban todo lo más grande. Pero no es la razón para, poner esta cláusula. Por tener a gente a sus pies. Superstición. Porque el color del chocolate les parecía poco original. Para probar el interés. Para controlar. Armando, ¿para controlar el qué? Armando, ahí te veo. Alergia no, Fernando, no era alérgico. Armando, ¿para controlar el qué? Armando está ahí acercándose. Evitar discriminación. No te conozco, Sidón, pero me cae muy bien. Alejandro lo ha aceptado para que pusieran detalle en lo que hacían. Esta es una técnica que vamos a ver en el 4º paso. Es un ejemplo de aplicación del método. Los Van Halen sabían que organizar un concierto es una cosa muy complicada y sobre todo muy peligrosa desde el punto de vista de los riesgos. En aquella época pensás que había muchísimos accidentes de conciertos con la instalación eléctrica, electrocuciones, incendios, etcétera. Entonces, para ellos esto era un ejemplo de una técnica que llamamos cable de seguridad, que ponían en práctica diciendo, si tú no has puesto detalle en que no haya M&M's marrones, seguramente tampoco habrás puesto detalle en el resto de la instalación. Esto es un ejemplo de aplicación del método para que veáis de qué forma tan simple aplicar. Bueno, simple. Vosotros no vais a ir exigiendo a la gente que os ponga M&M's no marrones en el camerino, a no ser que alguno de vosotros se convierta en una estrella del rock y entonces espero que se acuerde de mí y me mande algún autógrafo, pero esto es un ejemplo de cómo estos pasos se utilizaban para asegurar que los conciertos fueran seguros y todo saliera bien. A la hora de elegir promotores para hacer conciertos, este era uno de los criterios que usaban los Van Halen para tomar buenas decisiones. Entonces, vamos a empezar a hablar de la visión estrecha. La visión estrecha es algo mucho más común porque tendemos a tener una gran confianza en nuestra capacidad de percibir el mundo. Pensamos que el mundo lo percibimos como es y cuando nos hacemos una idea de una situación, pensamos que ya hemos visto todo lo que hay que hacer. Pero la vida es compleja y muchas veces para poder considerar otras opciones nos tenemos que obligar. Yo lo que quiero hacer es
daros algunas pautas, algunas sencillas técnicas de psicología para poder ampliar vuestra visión y facilitaros el tomar mejores decisiones considerando más opciones. Pero, sin embargo, antes de meterme en este jardín, quiero preguntaros si conocéis lo que es un fenómeno llamado parálisis por análisis. No sé si habéis oído hablar alguna vez de él. Sí, vale. ¿Y en qué consiste, Luis? ¿Se me escucha? ¿Se te escucha? Vale, básicamente es que, bueno, hablo un poco de la experiencia personal, es que tú te pones a analizar como todos los factores para tomar una decisión y de que tanto que estás reflexionando, 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 pues que al final se te acaba el tiempo o no tomas una decisión y por eso como que te paralizas. Exacto. Va muy bien, va por ahí. De hecho, esto se puso a prueba, lo puso a prueba un psicólogo llamado Roy Baumeister de una forma muy sencilla. Quizá alguna vez vosotros os hayáis encontrado en un supermercado y hayáis visto que hay alguna persona del personal del supermercado que tiene una bandeja y os ofrece, ¿qué te digo yo? Muestras de queso, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Se ha encontrado, y la evidencia muestra, que cuando tú ofreces alguna muestra de queso, la gente tiende a comprar más. Esto es una cosa que tiene que ver con otra charla, que sería una charla sobre influencia y persuasión con un principio llamado de reciprocidad que estudió el psicólogo Robert Cialdini. Pero aquí lo que nos interesa es, cuando a la gente se le ponen unas poquitas muestras de diferentes tipos, pongamos 3, 4 muestras diferentes, la gente tiende a comprar más y tiende a comprar esos quesos, uno de esos quesos. Pero cuando se hacen ofertas muy grandes en estilo de, por ejemplo, te pongo 24 muestras de queso diferentes, la gente tiende a no comprar. ¿Por qué? Y a esto es a lo que se refiere la parálisis por análisis. Cuando hay demasiadas opciones, muchas veces parece que puede llegar a costar decidir. Sin embargo, esto es una cosa que quería quitar de en medio antes de nada, porque a veces cuando hablo de esto de la visión estrecha, siempre hay alguien que me dice, oye, pero tío, si generamos demasiadas opciones, igual nos da parálisis por análisis y nos morimos. Y no, tranquilo. La parálisis por análisis es un efecto experimental que se aparece solo a partir de un número muy alto de opciones. Vosotros no tenéis que generar para tomar una decisión veintitantas opciones. Normalmente con generar 3, 4, 5, 6 va que se mata. Entonces, ¿cómo combatimos la visión estrecha? En primer lugar, estando alerta ante la posibilidad de estar tomando una decisión binaria. En general, cuando una decisión es importante, y hablo de decisiones importantes, no hablo de polladas como dónde vamos a cenar esta noche antes de salir de marcha o cosas así. Si solo tenemos dos opciones o si solo estamos considerando si hacer o no hacer una cosa, lo que sería una decisión monaria, una decisión de una sola opción, ya eso nos tiene que poner sobre aviso de que quizás no lo estamos considerando todo. Entonces, ¿cómo ampliamos nuestro repertorio? ¿Cómo vencemos nuestra tendencia a quedarnos solo con lo que vemos en el primer vistazo? Pues una técnica es para combatir esto es usar el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, concepto que viene de la economía, que consiste básicamente en el coste que tiene elegir una cosa por todo aquello que dejas de hacer. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y tengo 3 primeros para elegir, si yo elijo un primero, los otros 2 no me los voy a comer. Ese es mi coste de oportunidad. Si yo hay 3 personas que me gustan y decido salir con una de ellas, pues no voy a salir con las otras 2, a no ser que decida tener una vida muy interesante y meterme en un montón de líos muy divertidos, o no. Ese es mi coste de oportunidad. Si a mí me gustan 3 chicas y me quedo con una, pues las otras 2 son mi coste de oportunidad en términos de que yo no voy a poder tener una relación con ellas, a no ser, como digo, que quiera que mi vida sea un quilombo. Hay un psicólogo llamado Fredrickson que encontró una forma muy interesante de afectar la toma de decisiones de la gente haciéndoles pensar en el coste de oportunidad. Y por eso os he puesto esta fotografía de un equipo de música, que esto ya para vosotros pues era una cosa viejuna, pero hasta cuando yo estudiaba en los 90 pues era una cosa que era bastante común, ¿vale? Podéis ver ahí con sus platinas de cassette, su lector de CD y todas estas cosas súper antiguas porque tengo 44 años y ya estoy nada más que esperando a que me llegue la muerte. Fredrickson encontró que cuando planteabas una decisión de una manera, se decidía de una forma, pero si la planteabas de otra manera, decidía de otra. Os cuento el caso. Imaginad que tenéis 1.000 euros, ¿vale? Porque estos equipos eran muy caros. Y tenéis 1.000 euros o 1.000 dólares de la época para comprar un equipo de música. Y a vosotros os gusta mucho la música. Entonces, suponéis que yo os digo, tenéis un presupuesto de 1.000 dólares. Podéis compraros por 1.000 dólares un equipo marca Sony, que es el mejor que hay en el mercado, tiene unas prestaciones inigualables, o podéis compraros por 700 euros un equipo Pioneer que tiene unas prestaciones algo inferiores. O sea, objetivamente, el de 1.000 euros, 1.000 dólares, es superior al de 700. Cuando planteas el ejercicio así, ¿qué pensáis que elige la mayoría de la gente? ¿El equipo más caro o el más barato? ¿Qué pensáis que piensa? El barato, el caro, el barato, está dividida, ¿no? El más caro. Pues lo que ocurría era que la mayoría de la gente elegía el caro.
¿Por qué? Porque la mayoría de gente piensa, a ver, si a mí me gusta la música, pues yo voy a querer el mejor equipo que me pueda comprar con mi dinero. Si tengo 1.000 euros para gastarme, pues me gasto los 1.000 euros. Que es una decisión racional, ojo, pero, fijaros, cuando una persona, en vez de escuchar eso, lo que escuchaba era, puedes comprar este equipo por 1.000 euros o puedes comprarte este otro por 700 y comprarte 300 euros en música. 300 euros en música es un montón de música. Es decir, en la época en la que la música venía en CD, un CD podía costar entre 10 y 20 euros. O sea que, como os podéis imaginar, pues era un montón de música. ¿Qué pensáis que cogía la gente ahí? ¿El barato o el caro? ¿Qué pensáis? El barato, exactamente. Sois gente muy, 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 muy inteligente. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de tomar decisiones, nosotros estamos condicionados por las opciones que están en nuestra conciencia, las opciones en las que les prestamos atención. Si solo vemos los equipos, solo tenemos dos opciones, pero cuando añadimos el coste de oportunidad de uno y de otro, es el barato. Claro, es lo que dice Sidón. Hostias, me puedo comprar un equipo más cutre, pero a cambio de tener un montón más de música. Lo que pienso es que si me compro el caro, luego tendré que comprarme la música aparte. Entonces, en cualquier decisión que vayáis a tomar, que sea importante, se entiende, una buena forma de ampliar vuestras opciones es pensar, ¿qué otras cosas podría hacer yo con este tiempo? ¿Qué otras cosas podría hacer yo con este dinero? ¿Qué otras cosas podría hacer yo con este horario? ¿Qué otras cosas podría hacer yo con lo que sea que se me está pidiendo tomar esta decisión? Y muchas veces se os ocurrirán más cosas. Ojo, esto también quiere decir que a lo mejor al final os acabáis decidiendo por la primera opción o por una de las primeras opciones que teníais. Esto no quiere decir que si las primeras ideas que tengáis vayan a ser malas. Al contrario, lo único que intento es animaros a que intentéis explorar más opciones, porque a lo mejor resulta que se os ocurre alguna que acaba siendo mejor y que no habréis pensado de otro modo. Además del test del coste de oportunidad, otra técnica sencilla que podemos utilizar para ampliar nuestras opciones es el test de eliminación. Es sencillamente hacer el ejercicio mental de imaginarse que las opciones que estamos barajando no están disponibles. Por ejemplo, imaginad que estáis pensando dónde ir de vacaciones con vuestros amigos, ¿vale? Y entonces decís, vale, estaba pensando en irme a una ciudad, a otra ciudad o a otra ciudad. ¿Qué te digo yo? Londres, París o Roma, ¿vale? Pero yo quiero estar seguro de que este viaje va a estar guay, quiero estar seguro de tomar la decisión correcta. Entonces voy a hacer el ejercicio de imaginarme. Imaginaros que hubiera una cosa, no sé, una pandemia, por ejemplo, que otra cosa tampoco ha pasado nunca, y que no puedo ir ni a Londres, ni a París, ni a Roma. ¿Qué otras cosas podría hacer? Al hacer esto, vamos a obligarnos a generar más opciones y vamos a vencer la inercia de o quedarte en casa. Bueno, pero es que Beatriz, quedarse en casa también es una opción. Claro, pero Beatriz, quedarse en casa también es una opción. A lo mejor resulta que tú dices, hostias, pues con el dinero que me iba a gastar en los viajes, puedo coger y yo qué sé, pues pasarme un fin de semana drogada hasta los ojos. Pues oye, pues también es una opción. Yo no, yo no sé. O hacer un tour en tu ciudad. Poca broma, precisamente gracias a la pandemia, y perdóname la digresión, para celebrar mi aniversario de boda, en vez de pues, hacer una escapada o lo que sea, pues lo que hicimos fue coger el dinero que nos habríamos gastado en nuestro aniversario y mi mujer y yo nos pegamos un fin de semana en el Hotel Vela, en un hotel de lujo de Barcelona. Pues también estuvo muy guay, pero no se nos habría ocurrido de no tener la restricción de la situación actual. O sea que tuvimos que hacer el test de eliminación de opciones un poco por huevos, ¿no? La idea sobre todo es que hagáis este pequeño ejercicio de pensar, ¿puede haber algo más que yo no esté viendo? El test del coste de oportunidad, el test de eliminación de opciones, tiene la ventaja de que son son fáciles de aplicar. Y una tercera opción es simplemente lo que se llama el test de adición, que es decir, imagínate que estás eligiendo entre ir a la playa o a la montaña, de salir y estudiar. ¿Hay alguna forma de combinar ambos? ¿Puede ser que haya una opción que me permita hacer ambas cosas, aunque sea en parte? Pues esa técnica también nos ayuda a romper esa inercia. Lo importante es que una vez que rompemos esa inercia, es muy fácil que empecemos a generar nuevas opciones. Y aunque luego al final nos acabemos quedando con una de las opciones iniciales, es mucho más probable que estemos más satisfechos con ellas. Pero claro, el segundo problema es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es muy difícil porque el sesgo de confirmación es sutil. Cuando nosotros estamos actuando bajo un sesgo, es muy, muy, muy difícil darse cuenta porque siempre tendemos a pensar que nuestras decisiones son objetivas. Actuamos bajo la ilusión de objetividad. ¿Cómo puedo yo combatir el sesgo? Pues el sesgo de confirmación, como os decía antes, consiste en prestar atención solo a lo que confirma tus creencias, ¿de acuerdo? Solo a la parte de los hechos que confirman tus creencias, pero el resto de cosas, como podéis ver, no se les presta atención, se les presta solo atención a aquello que va en línea con lo que tú piensas.
Y es muy sutil, es muy insidioso, porque además estar equivocados nos sienta muy mal, nos provoca un fenómeno llamado disonancia cognitiva, que es el malestar que experimentamos cuando tenemos ideas incompatibles y tenemos que tratar de que encajen, como por ejemplo, fumar es malo, pero yo me fumo un paquete de cigarros diarios. Tengo que inventar una justificación. El sesgo de confirmación nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos. Históricamente, un ejemplo buenísimo de qué es lo que pasa cuando no tenemos alguien que nos corrija y un ejemplo muy bueno de cómo partir del sesgo de confirmación es El abogado del diablo, es el papel del abogado del diablo. Esta imagen es de Al Pacino en la película El abogado del diablo, que es una película protagonizada por Keanu Reeves en la que Al Pacino hace de el diablo, ¿de acuerdo? Y Keanu Reeves es un abogado, o sea, ya veis que no se han quebrado con el título. ¿Vosotros sabéis qué significa o qué es el abogado del diablo en la Iglesia Católica? ¿Lo sabéis? No, normal porque ya no existen. Beatriz va a lo correcto, efectivamente, es ponerse en lugar de la violación, es parecido. Cuando tú quieres nombrar a alguien en la iglesia, cuando tú querías nombrar a alguien santo, había un proceso por el cual tú cogías una comisión de sacerdotes y les encargabas que investigaran la vida de esa persona para ver si esa persona había hecho cosas que pudieran considerarse dignas de un santo, pues haber hecho milagros, haber llevado una vida virtuosa, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero aparte se designaba a un cura, a un sacerdote, para que hiciera el rol de abogado del diablo. El abogado del diablo tenía que buscar pruebas de que esa persona no debía ser santificada. Tenía que ir a la contra. ¿Cuál ha sido el efecto de eliminar esta figura? Pues bien, en los años 80, el Papa Juan Pablo II, que posiblemente sois muy jovencitos para haberlo llegado a conocer, pero que durante muchísimo tiempo fue el Papa, porque duró además una pila de años, eliminó esta figura. Terminó que no hacía falta un abogado del diablo para decidir si alguien podía ser santo o no. El resultado, y esto es muy interesante desde el punto de vista de la psicología, es que el número de personas que se convirtieron en santas, que fueron beatificadas y canonizadas en la Iglesia, se disparó. Y desde 1985 hasta ahora se han beatificado y canonizado más personas que en los 200 años anteriores. Esto en las empresas se nota muchísimo, porque muchas veces cuando un grupo de personas va a tomar una decisión, en realidad lo que se está tomando es la decisión del jefe. Y si el jefe dice, yo creo que tirar por aquí, normalmente poca gente hay que le vaya a decir esto es una mala idea. Pero sin embargo es muy valioso. Las empresas en las que experimentalmente se ha implantado esta figura del abogado del diablo, esto es unas empresas en las que en cada equipo designa a una persona, que no tiene que ser siempre la misma, encargada de buscar evidencia en contra de la decisión preferida del grupo, manifiesta luego haber cometido menos errores y más satisfacción con las decisiones que toman. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos convencidos de que algo es una buena idea, nos cuesta mucho verle los contras. Esto es un poco parecido, si me perdonáis la comparación, a cuando tú a una relación, cuando estás enamorado. ¿Sabéis qué es lo que pasa cuando estás enamorado? ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás enamorado y empiezas una relación y llevas poco tiempo con tu persona amada? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Subidón. Exactamente. Pero un subidón brutal. Es que no hay abogado del diablo, efectivamente, vaya. Tu pareja es maravillosa, su caca no huele, todo lo que hace está bien, es perfecta, es la más guapa, es la más maravillosa, etcétera, etcétera. Aunque muchas veces en las parejas los comportamientos que más adelante van a provocar la ruptura ya se ven desde el principio, porque las personas somos lo que somos, tendemos a ignorarlos o a justificarlos, etcétera. Paradójicamente, fijaros que cuando las parejas están en crisis y vienen a terapia y les preguntas qué cosas te enamoraron de tu pareja, te dicen unas cualidades, y cuando les preguntas qué cosas no soportas de tu pareja, resulta que son las mismas cualidades. Tú te enamoraste de esta persona porque era puntual, organizada, daba seguridad, y ahora es el maniático de mierda que no sabe hacer nada sin planificarlo y sin el calendario, etcétera, etcétera. Yo no sé si esta situación os suena, si la reconocéis de vuestras propias experiencias, tampoco es que lo digáis porque estas cosas son muy personales, ¿vale? Entonces, una primera técnica, cuando estéis tomando una decisión y ya tengáis más o menos claro qué es lo que queréis hacer, podéis pedirle a alguien que trate de convenceros de lo contrario, que os dé argumentos en contra, que os haga de abogado del diablo. Porque es muy probable que esta persona os obligue a mirar cosas que no habríais considerado de otra forma. Ojito, insisto, igual que antes. Esto no quiere decir que necesariamente vuestra primera opción sea mala. O sea, puede ser que hagáis todo el proceso y al final del proceso digáis, pues mira, sí, la primera opción es la que yo voy a tomar. Pero puede al menos ayudaros a ver cosas que quizá no habríais visto. Otra técnica que podéis utilizar para combatir el sesgo de confirmación es plantear lo contrario. Es preguntaros, a ver, mi opción favorita es la A, pero vamos a pensar en la B. ¿Qué haría falta para que la B fuese una buena opción? Y ver si eso se cumple. O sea, tratar de obligaros a buscarle lo positivo
a las otras opciones. ¿Por qué? Porque el sesgo de confirmación, tal y como actúa, lo que hace es que tú te fijas en una, solo le ves lo positivo a esa una y solo ves lo negativo de los demás. La idea es invertir esa tendencia mediante un ejercicio deliberado, tratando de darle la vuelta, como la casa de la diapositiva, y tratar de obligarte a ti mismo a considerar en qué circunstancia otras opciones, B, C o D, serían mejores que la A, que es la que te gusta a ti. ¿Vamos bien? ¿Me vais siguiendo? Porque tengo la sensación de que voy embaladísimo y que estoy soltando un montón de información. No sé si vamos bien, si necesitáis que aclare alguna cosa, un descansito. ¿Vamos bien? Vale, perfecto, chicos. Por favor, si hay algo que no sigáis o simplemente estáis hasta los cojones de oírme, me lo decís tranquilamente y ya está, ¿eh? No pasa nada. Tengo 24 años, soy mayor y no voy a llorar. Aquí entra un tema importante que son los expertos. Porque los expertos tienen un problema, sobre todo en ciertos campos, que es que solemos pensar que los expertos aciertan, pero la realidad es que no tanto. Aquí nos vamos a referir a otro psicólogo que tiene un trabajo muy interesante que es Phil Tetlock. Phil Tetlock se hizo muy famoso por una serie de libros que ha publicado sobre los expertos y sus predicciones, sobre todo expertos y predicciones en política y economía. Porque si habéis visto noticias, habéis visto las tertulias, la mayoría de los expertos que van allí son sobre estos. Phil Tetlock hizo además su investigación en una época muy interesante, que fue probablemente antes de que nacierais vosotros, porque si os pregunto cuándo nacisteis vosotros, probablemente me echaré a llorar, porque seguramente nacisteis cuando yo estaba en la universidad, y entonces pues me gusta que me recuerden lo viejo que soy. Tetlock empezó su investigación a raíz de la caída del muro de Berlín en el año 91, que seguramente sí es un acontecimiento con el que estáis familiarizados, ¿vale? En el año 91, la Unión Soviética se desmorona, se destruye, desaparece el bloque comunista, cae el muro de Berlín y los países de Europa del Este pues entran en la economía de mercado y el bloque soviético, el bloque que era el antagonista del bloque de Occidente, deja de existir. Una cosa que a Phil Tetlock le llamó la atención. Nadie, absolutamente nadie lo vio venir. Nadie. Justo antes del muro de Berlín, precisamente las predicciones que hacían los expertos eran absolutamente catastrofistas, en el sentido de hablar pues, de escenarios de guerra nuclear, confrontación entre las superpotencias, la ruina. Si veis el cine de los 80 y de principios de los 90, justo, esa es una cosa con la que los que somos de esta generación nos criamos, con la idea de que en cualquier momento a americanos y a rusos se les la olla y de repente un día la Unión Soviética desapareció, porque sí. ¿Qué cojones había pasado? ¿Cómo puede ser que nadie lo viera venir? Tetlock se puso a investigar. Y entre 1984 y 2003, fijaros qué cantidad de años, fijaros qué cantidad de años de investigación, 19 años de investigación, Tetlock revisó 82.361 predicciones sobre política y economía. Y los resultados fue que los expertos eran una mierda pinchada en un palo. Los expertos no eran capaces de predecir mejor que el azar qué es lo que iba a pasar. De hecho, la crisis financiera del 2008 ningún economista la vio venir, nadie vio venir los atentados del 11 de septiembre, hay montones de cosas que pasan. Entonces, ¿qué hacemos con los expertos? ¿Contamos con ellos? Porque, cojones, parece que sería muy útil a la hora, por ejemplo, de vencer el sesgo de confirmación. Pues sí, con los expertos hay que contar, pero los expertos son muy buenos haciendo una cosa que son ratios base. La ratio base es el porcentaje de que ocurra en general, en promedio. Por ejemplo, si tú vas a un médico y te dice, oiga, tiene usted un cáncer y este cáncer tiene un 80% de tasa de supervivencia, el médico te está dando una información que es correcta. Pero si tú le preguntas al médico, doctor, yo voy a sobrevivir a este cáncer, yo voy a estar en ese 80%, la predicción del experto va a ser probablemente, y como podéis ver aquí en las viñetas que hay abajo, peor incluso que la de una persona no experta. ¿Por qué? Porque los expertos también están sujetos al sesgo de confirmación. Los expertos tienen sus propias teorías sobre el mundo y el hecho de ser expertos además les hace convencerse con más facilidad de que sus diagnósticos son necesariamente correctos. Esto nos pasa a todos, les pasa a los médicos con sus diagnósticos. De hecho, los médicos, cuanto más porcentaje de certeza le asignan a su diagnóstico, más probable es que ese diagnóstico esté equivocado. Hay un montón de literatura médica que no os voy a contar porque si os la contara no pisaríais un hospital en la puta vida, que muestra que cuando un médico te dice estoy al 100% seguro de que este es el diagnóstico, hay una probabilidad del 40% de que esté equivocado. Cuanto más incierto está el médico sobre el diagnóstico, parece que hay menos probabilidad de cometer error. Claro, si fijáis en la viñeta, los no expertos, siendo conscientes de que no saben qué hacen, tienden a ser más cautos. Entonces, ¿hay que contar con los expertos? Sí, como una información más. Pero las predicciones de los expertos no son mejores muchas veces que las de los no expertos y hay que tener mucho cuidado con eso.
Esto también ocurre en otro entorno que conocéis todos, que es el de las entrevistas de trabajo. De hecho, tanto es así que Richard Nisbett, el psicólogo que lo investigó, llama a este fenómeno ilusión de la entrevista. Si habéis hecho entrevistas de trabajo alguna vez, sabréis que, bueno, pues normalmente es una entrevista que además en muchos casos es no estructurada. Esto es, pues tú te sientas y te hacen preguntas así, pero sin un guión, un poco así, cuéntame tu vida y tal. Bien, Nisbett encontró que lo que ocurre en estas entrevistas es que el seleccionador escoge a la persona que le cae mejor y, debido al sesgo de confirmación, inventa retroactivamente una justificación para justificar su decisión. Por ejemplo, si yo tengo, por mirar el chat, a Pablo, a Beatriz y a Rodrigo, y a mí resulta que el que más me gusta es Pablo, pero con menos experiencia que Beatriz y que Rodrigo, pues me inventaré alguna milonga del estilo, bueno, sí, Pablo tiene menos experiencia, pero es que está muy motivado y trae mucha energía al puesto, cualquier mierda. El caso es que esto es tan terrible, y esto también lo hablo con mi experiencia personal, que no deberéis tampoco tener mucho en cuenta, porque como experto tampoco es que valga para tanto, de 15 años de consultoría, de que la adherencia, o sea, el grado de precisión con el que una entrevista no estructurada predice si un candidato es adecuado para el puesto es de un 2%. O sea, hay un 98% de probabilidad de que el candidato no sea el que mejor ajusta el puesto. Lógico, por otra parte, tú no puedes saber en 45 minutos, en una hora de entrevista, si una persona es válida para un puesto o no. El que no se considera es porque no quiere. Hombre, ya ves, ya ves. Y ahí entra de confirmación también. O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que para cumplir el seco de confirmación tenemos que abandonar la idea de que nuestros juicios son súper objetivos, porque no es cierto. Y una de las cosas que se plantean como estrategia alternativa es el tanteo, que es la última técnica para este paso del proceso que os voy a contar. El tanteo es tan simple como ver si tú puedes probar alguna de las opciones antes de decidirte por alguna. Por ejemplo, si estás dudando de qué carrera estudiar, una de las cosas que puedes hacer es hablar con gente que la haya estudiado para preguntarles exactamente cómo es. O puedes dedicar un verano a intentar hacer prácticas, acompañar a alguien que hace prácticas para ver cómo es realmente el trabajo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una idea idealizada de cómo es un trabajo antes de meterte en él. Evidentemente, el tanteo no se puede aplicar en todas las situaciones. Por ejemplo, yo qué sé, si tú estás dudoso a la hora de, que te digo yo, pues enrollarte con 2 o 3 personas, pues no vas a decir, bueno, mira, follamos así un poco de prueba y luego ya vemos con cuál de los 3 me quedo, porque seguramente te van a decir que no. Aunque si te dicen que sí, mis 10, ¿de acuerdo? O sea, mis bendiciones. Pero en algunas situaciones merece mucho la pena probar y tantear. De hecho, al final hay muchas empresas que están abandonando sus procesos de selección tradicionales, de pasar test y hacer entrevistas y tal, y lo que hacen es que hacen una criba de currículum, buscan candidatos que tengan las cualificaciones necesarias a nivel técnico, y a lo mejor cogen a 3 y les dicen, mira, vamos a hacer un periodo de prueba con vosotros 3, os vamos a pagar el salario a vosotros 3 durante X meses y al cabo de X meses pues seleccionaremos a uno. Y ya está. Porque al final la mejor forma de ver a alguien cómo trabaja, pues es verlo trabajar, que parece una chorrada, pero oye, ahorra mucho tiempo. ¿Vamos bien? ¿Me seguís? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis que os aclare alguna cosa? Va bien. Qué majos soy. Y si no, pues me mentís y ya está. No pasa nada. Si no va bien, pues me mentís. Vamos a hablar ahora de la emoción, que es una parte especialmente interesante de este proceso. La emoción nos lleva muchas veces a tomar decisiones impulsivas. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, y he usado esta imagen, los vendedores de coches se aprovechan de la emoción a la hora de vender los coches. Y de hecho, la formación en técnicas de venta para vendedores de automóviles, que yo he hecho un montón, se basa muchas veces en conseguir que el cliente pruebe el coche. ¿Por qué? Pues por un interesantísimo efecto que ahora vamos a ver. Hay diferentes técnicas para esto. Quedaros con esta técnica. 10 minutos, 10 meses, 10 años. Porque esto vamos a volver. Porque una de las claves para vencer la emoción es tomar distancia y ser capaz de ver cómo va a afectar tu decisión en el futuro. Quedaros con esta diapositiva que volveremos a ella en un momento. ¿Vale? El primer efecto que tenemos que pensar a la hora de considerar la emoción es lo que se llama priming atencional. El priming atencional habla de la predisposición que tenemos a prestarle mucha atención a algunas cosas cuando nos exponen repetidamente a ella. Y he puesto una foto preciosa de una mujer embarazada porque yo tuve una primera experiencia de priming atencional cuando mi mujer se quedó embarazada, las 2 veces que se quedó embarazada. Porque yo no sé si a vosotros ha pasado, pero por ejemplo, yo cuando mi mujer se quedó embarazada, yo empecé a ver mujeres embarazadas por todas partes. ¿No os ha pasado nunca que os compráis, yo qué sé, un coche y de repente ese coche lo veis por todos lados? ¿No os ha pasado que os compráis un color y de repente todo el mundo lleva ese color? ¿No os ha pasado que, yo qué sé, me pasó cuando me saqué el carnet de buceo, cuando me saqué el PADI, el Open Water, el primer código, el primer curso de buceo, de repente me empezaron a salir amigos buzos por todos los lados que yo ni lo sabía.
La realidad no es que haya más embarazadas ni más coches. Hostia, Sidón, efectivamente, es que es tal cual. O sea, yo estaba en el metro y de repente decía, están preñadas todas, colegas. No puede ser. Y es que no era. Eso es para intencional. Como mi mujer estaba embarazada, y eso es muy relevante, yo le prestaba muchísima atención a esas cosas. Y entonces veía las embarazadas que normalmente no habría visto. Y efectivamente, ahora veo muchos bebés, claro que sí. Correcto. Oye, enhorabuena, por cierto. Esto se usa para influenciarnos en la toma de decisiones. Por ejemplo, pensad en la polémica que hay ahora mismo con los ocupas. ¿Quién está detrás de esta polémica? Empresas como Prosegur, empresas de ventas de alarmas. Si a ti te ponen todo el día en los medios, ocupas, este se fue de vacaciones y le ocuparon la casa, etcétera, 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 eso va a ser importante para ti. Y como tendemos a pensar que aquello que está en nuestro foco de atención es importante, somos más manipulables a ese respecto. A eso hay que añadirle otra cosa. Y ahora esto liga con lo que os dije antes del vendedor de coches. Fijaros en esta taza. ¿Veis que es una taza muy sencillita, verdad que sí? Pues hay un experimento muy divertido en el que lo que hacemos es que le pedimos a un grupo de personas que le pongan precio a esa taza. En plan, mira, imagínate que esta taza te la fueras a comprar en una tienda. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? Y mucha gente pues dice un precio bajo, porque bueno, pues es una taza, tampoco tiene mucha historia, ¿no? Pero en otra de las condiciones experimentales, lo que hacemos es lo siguiente. Entramos con cajas con estas tazas y empezamos a dárselas a la gente. Pero a mitad del grupo se nos acaban. O sea, que la mitad del grupo tiene una taza de regalo y la otra mitad del grupo no tiene taza porque es que nos hemos quedado sin. Y entonces les pedimos que le pongan precio a la taza. Lo que sucede es que la gente que tiene una taza automáticamente le asigna un precio más alto, estarían dispuestos a pagar más dinero por esa taza que los que no reciben la taza. ¿Por qué? Porque otro factor emocional, y esto es muy importante, es que cuando sentimos que algo es nuestro, desarrollamos un apego instantáneo por él. Si volvemos a la imagen anterior, ¿qué es lo primero que hace un vendedor de coches cuando quiere venderte un coche? ¿Habéis estado alguna vez en una tienda, en un concesionario? ¿Habéis participado en una venta de coches? ¿Qué es lo primero que va a intentar siempre el vendedor que tú hagas? Que te metas, que lo pruebes, efectivamente, muy bien, ahí está. ¿Y por qué? Porque en el momento en el que te subes y arrancas el coche, ya empiezas a sentir que es un poco tuyo. Y en el momento en el que empiezas a visualizarlo como tuyo, desarrollas un vínculo emocional que hace más probable, no es seguro, por supuesto que no, pero hace más probable que compres el coche. De hecho, pequeña anécdota personal. A mí no me gustan los coches, a mí no me gusta conducir. Yo hace muchos años que se me caducó el carnet, pero soy muy fan de las pelis de James Bond. Muy fan, muy fan, muy fan. Entonces, aquí en Barcelona, hay un concesionario de Aston Martin, que es el coche que lleva James Bond en sus películas, y un día un amigo me invitó a visitar el concesionario con él, y nada, pues fuimos para allá. Además, yo ese día venía de trabajar, iba trajeado, encorbatado, o sea, que yo daba pinta, o intentaba dar pinta de posible cliente, y el comercial, pues muy amablemente, pues nos atendió, y en un momento, por supuesto, el tío me dijo, ¿quiere usted probarlo? Y nada, pues vamos a hacer la chumina, porque evidentemente yo no me voy a gastar $500.000 en un coche, me siento y le doy al contacto, hace... Y en ese momento, lo juro, que no me lo estoy inventando para la conferencia, lo juro, empezó a sonar la música de James Bond en mi cabeza, el tan, 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 y me vi a mí mismo conduciendo el coche por una de estas carreteras de la costa francesa de la Riviera, con el mar a un lado y tías arrojándose sobre el coche desde la altura, sobre otro. Y es una chorrada, por supuesto que sí, pero para mí hay una asociación emocional con esa marca, con las películas de James Bond, y por un momento yo pensé, hostia puta, tío, me compraba el coche. Esto es la emoción a corto plazo, pero la emoción muchas veces no nos hace comprar más, nos hace comprar menos. ¿Por qué? Por un fenómeno llamado aversión a la pérdida. Hay un experimento que yo hago muchísimo en clase, que es muy simple y si estuviera delante lo haría con vosotros. Yo saco 100 euros, ¿de acuerdo? Podéis ver un billete de 50, pero son 100. Y hago el siguiente juego. A cada persona en la audiencia le ofrezco jugar cara o cruz, una moneda. Entonces, si sale lo que ellos han pedido, o sea, yo, por ejemplo, juego con Valle, entonces digo, vale, ¿qué quieres, cara o cruz? Y le dice, cara. Vale, si sale cara, yo te doy 100 euros aquí y ahora. Si sale cruz, me pagas tú 50 aquí y ahora. ¿Qué pensáis que hace la mayoría de la gente? ¿Acepta o no acepta? No, no. Correcto, hay algunos como Luis que son muy lanzados, otros como Fernando que saben estadística y dicen la esperanza matemática de este juego va a tu favor. Por cierto, hombre, no insultéis, Rodrigo. Por cierto, si queréis ver una charla maravillosa sobre esto, buscad el monólogo de Víctor Manero en el último FameLab, donde yo estuve también participando, que es precisamente sobre esperanza matemática en los juegos de azar y cómo calcular si la esperanza matemática es buena o no.
que es una maravilla y son minutos de monólogo y Víctor mola todo lo que no está en lo escrito, ¿eh? Bueno, el caso es que aunque la estadística está a tu favor, la mayoría de la gente se raja. ¿Por qué? Por un fenómeno que llamaba aversión al riesgo, que básicamente, y os lo resumo horriblemente porque es más complejo, pero bueno, lo resumo mucho, es que cuando el riesgo es inmediato, somos aversos al riesgo, no nos gusta el riesgo. Cuando el riesgo es lejano, somos propensos al riesgo. Por eso la gente fuma, porque fumar es malo, pero este cigarro concreto no te va a matar. Por eso la gente juega a la lotería, porque lo más probable es que yo pierda el dinero, pero lo perderé en el futuro. Pero en cambio, cuando te doy una posibilidad de jugar aquí y ahora, mucha gente se raja. Entonces, claro, fijaros, si combinamos estas cosas, combinamos el priming atencional, combinamos la tendencia a apegar a los objetos, combinamos la aversión a la pérdida, tenemos un fenómeno que los psicólogos denominamos sesgo de status quo, no por la banda de rock status quo, que son unos dioses, sino por el sesgo, la tendencia a intentar que las cosas se queden como están, o sea, el virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y esa emoción muchas veces nos hace conservadores. Entonces, cuando tú estás pensando si mudarte a otra ciudad para coger un trabajo, si dejar una relación de pareja, por ejemplo, en las mujeres que sufren maltrato, unos factores que pesan en su decisión de permanecer en la relación es el hecho de que, debido al proceso de maltrato, muchas de ellas están convencidas de que nadie las va a querer y que van a estar peor fuera que dentro. Eso es el sesgo de status quo, la tendencia a decir, aunque esto sea una mierda, es mi mierda y es mi mierda conocida y lo que hay fuera podría ser peor. Entonces, claro, estas emociones muchas veces nos hacen pensar menos de lo que deberíamos. Y aquí es donde entra uno de mis filósofos favoritos y donde entra, porque se ve que se ha desordenado la diapositiva del 10-10-10, que ahora os voy a comentar. Este es el emperador Marco Aurelio, el último de los emperadores buenos, uno de los filósofos más importantes de la Grecia y Roma clásicas. Es mi filósofo favorito, de hecho tengo tatuadas frases suyas en el cuerpo, en fin. Marco Aurelio decía que una forma de superar la emoción a la hora de tomar decisiones era plantearse que el problema no era de uno, sino de un amigo. ¿Por qué? Imaginad que tenéis un amigo que tiene un problema y está muy confuso, no sabe qué hacer, no sabe cómo resolverlo. Entonces, vuestro amigo viene a vosotros y os cuenta su situación. Normalmente, vosotros, como estáis fuera, vais a ver claramente qué es lo que pasa y le vais a dar un consejo objetivo. Es decir, mira, tío, tú lo que tienes que hacer es dejarla, tú lo que tienes que hacer es decir que sí, coger el trabajo, tú lo que tienes que hacer es cambiarte de carrera. Marco Aurelio te proponía que hicieras el ejercicio mental, decir, tú imagínate que esto mismo que está pasándote no te pasara a ti, sino que te lo estuviera contando un amigo. Si esto mismo te lo estuviera contando un amigo, ¿qué le dirías? Porque muchas veces vosotros vais a ser capaces de decir, en realidad yo sé lo que tengo que hacer. En realidad sé que si esto le pasara a un amigo mío, lo que yo le recomendaría que hiciera es X. Por otro lado, esto liga muy bien con la otra técnica, que es esta que veis aquí en la diapositiva, el desplazamiento temporal. Esto lo utilizamos en terapia cognitiva, para ayudar a los pacientes que están bloqueados en la toma de decisiones. El nombre técnico es distanciamiento temporal, pero en el manual de los hermanos His lo llaman 10-10-10. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que le pedimos al cliente que se plantee cuáles pueden ser las consecuencias de tomar una decisión al cabo de 10 minutos, al cabo de 10 meses y al cabo de 10 años. O sea, si tú haces esto, ¿qué pasará dentro de 10 minutos? ¿Qué pasará dentro de 10 meses? ¿Y de qué pasará dentro de 10 años? Y un ejemplo muy bonito es el caso de una persona que está planteando declararse a otra y no sabe si va a ser correspondida. Entonces lo piensa y dice, vamos a ver, si yo me declaro a esta persona dentro de 10 minutos, o bien me habrá dicho que sí y estaré de puta madre, o bien me habrá dicho que no y estaré jodido. Seguramente pasa de vergüenza. Vale. Y dentro de 10 meses. Pues dentro de 10 meses puede ser que esté en una relación con esta persona y si esta persona me ha rechazado, yo pues, probablemente lo habré superado y posiblemente estaré en otras cosas. Y dentro de 10 años, ¿qué cojones sé? Pues dentro de 10 años igual estoy muerto. La idea es darte cuenta de que muchas veces la emoción a corto plazo viene de que percibes que las consecuencias de equivocarte van a ser gravísimas. Cuando muchas veces, para la gran mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida, las consecuencias de equivocarnos pues no son tan graves. ¿Me entendéis? O sea, la idea es perder el miedo a decidir, dándote cuenta de que en el largo plazo probablemente muchas de tus decisiones sean poco importantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosita que queráis que os aclare? ¿Qué es lo que no entendéis? ¿Qué pasa con los impulsivos? Las personas impulsivas, lo que ocurre es que en general manifiestan reacciones emocionales más favorables a la acción inmediata que a la reflexión, lo cual quiere decir que están en general más inclinados por la recompensa a corto que por las recompensas a largo. Si tuviéramos que explicarlo así, Beatriz, lo que diríamos es que para estas personas, por su carácter, que es lo que los psicólogos llamaríamos una variable disposicional, o sea, una disposición interna de la persona a comportarse de una manera, estas personas
pesan más para ellos los reforzadores, los incentivos inmediatos que los incentivos a largo plazo. Estas personas, por ejemplo, tendrían más dificultad para demorar, para esperar a obtener una recompensa y tienden a tirar más hacia la gratificación inmediata. Tan simple como... ¿Más preguntitas? Bueno, Beatriz, entiendo que he contestado tu pregunta, pero si quieres que te aclare algo más, yo te aclaro algo más. Impulsivo, impaciente, efectivamente. Es que, claro, una persona paciente es simplemente una persona que dice, hay una recompensa ahí, puedo no emitir ninguna conducta hasta que llegue esa recompensa. En cambio, un impulsivo es alguien que si tiene dos recompensas y una es más inmediata que la otra, siempre va a preferir la inmediata. Efectivamente. O sea, esto ya es meterse en otra conferencia, pero esto en términos de análisis funcional se puede explicar de forma muy simple, impulsivo y paciente, pues habla del lenguaje cotidiano. Vamos con el último paso, a no ser que tengáis alguna otra pregunta, ¿eh? Vale. Pues entonces nos movemos al tema de nuestra incapacidad para adivinar el futuro. Ya hemos visto antes que, bueno, que incluso siendo un experto, uno puede meter la pata, puede equivocarse, puede no ver el talento frente a sus ojos, como le pasó a los editores que rechazaron los manuscritos de la Rowling, o el manager, el cazatalentos, que no supo ver que los Beatles iban a ser los Beatles, que eso también es una historia bastante legendaria, o muchos más en la historia. El problema con que creemos ser adivinos es viejo, tendemos a confiar muchísimo en nuestra objetividad. Entonces, hay una serie de técnicas que podemos utilizar para prevenir esto. Y ahora voy a poner un ejemplo muy sencillo. Esto que estáis viendo aquí son dos sujetalibros, y es lo que da nombre a la técnica de sujetalibros. Pero, ¿qué es el sujetalibros? Os lo voy a ejemplificar con un experimento clásico. No sé si habéis estado en alguna feria en la que os han hecho algún tipo de, una típica atracción que consiste en un bote lleno de piedrecitas o de judías o de alguna cosa así, y te piden que adivines cuántas judías hay a cambio de algún premio. No sé si conocéis este tipo de atracciones. ¿Alguien más? Vale. Ahora, la pregunta es, la gente no suele acertar con el número de judías o con el número de piedras, pero pasan dos cosas muy curiosas. La primera es que cuando hacemos la media de todas las estimaciones, os imagináis que yo os cojo a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, y os digo, venga, decidme un número, ¿cuántas judías hay en este bote? Si yo hago la media de todos los contenidos, todas las respuestas, perdón, sobre el contenido del bote, entonces seguro que esa media es bastante más aproximada al resultado real que las respuestas individuales. Pero es que además pasa una cosa muy curiosa. Si en vez de pediros el número exacto de piedras o de judías, lo que sea que hay en el bote, os pido que me digáis un rango, es decir, hay entre 200 y 400, la mayoría de vosotros acertaréis. El contenido del bote estará dentro del rango que la mayoría de vosotros diréis. ¿Por qué? Porque somos muy malos prediciendo resultados exactos, pero somos muy buenos diciendo, bueno, pues probablemente el resultado esté aquí. Si yo te pregunto cuál va a ser el valor de bolsa de una compañía de tecnología dentro de 2 semanas, probablemente pues no seréis capaces de acertarlo. Pero en cambio sí somos muy buenos prediciendo, por ejemplo, si estará entre tal y tal valor, si subirá mucho o lo que sea. Luego va a haber sorpresas, pero en general somos buenos. A la hora de tomar una decisión, una cosa que ayuda mucho en la técnica de sujetalibros, que consiste simplemente en definir un rango de posibles resultados. Esto es, si yo hago X, ¿cuáles son los posibles resultados que puede haber? Y me voy al peor resultado posible y al mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque lo que acabe sucediendo probablemente estará en el área delimitada por el sujetalibro. ¿De acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, a la hora de buscar un trabajo, estás entre dos trabajos posibles y te pones a pensar cuáles pueden ser las consecuencias de elegir cada uno de estos trabajos, lo más probable es que no sepas lo que va a pasar. Pero si te fijas, un peor resultado posible, que me vaya dentro de 6 meses, mejor resultado posible, que me jubile allí, o que esté 5 años y luego me cambie de trabajo, lo que sea, probablemente acertarás más que si intentas adivinar exactamente qué es lo que va a pasar. Otra técnica es lo que se llama un premortem, que esta foto no sé dónde la saqué, pero me encanta, me encanta. Un premortem es lo contrario de un postmortem. A ver, un postmortem, sabéis que es una autopsia, es lo que se hace cuando alguien ha muerto. Después de morir, se practican una serie de pruebas y de análisis para ver de qué ha muerto. El premortem es un ejercicio que desarrolló un psicólogo llamado Adam Grant en la Universidad de Harvard, que consistía en, para sus alumnos de emprendimiento, decirles, vale, imagínate que has iniciado este negocio, has emprendido esta empresa. Ha pasado 1 año o 2 años, estás en bancarrota, la empresa se ha ido a la mierda, has fracasado. ¿Qué es lo que ha pasado?
El premortem es un ejercicio en el que nos obligamos a nosotros mismos a pensar en todas las cosas que pueden salir mal. ¿Por qué esta decisión podría fracasar? ¿Cuál es la idea de esto, el beneficio de esto? Primero, además de combatir el sesgo de confirmación, en primer lugar, detectar posibles riesgos que no habíamos visto porque el sesgo de confirmación y la emoción nos pueden haber estado cegando. En segundo lugar, prepararnos para ello. Si al final vemos que hay muchos riesgos que no podríamos soslayar, que no podríamos superar, pues a lo mejor esa opción no es buena. Si en cambio vemos que todos los riesgos que se nos ocurren podemos superarlos, probablemente esa no es una mala opción. O sea, la lógica es ir a por el peor caso posible para estar preparados para ello, dentro de lo que cabe. Esto puede ocurrir también especialmente en las entrevistas de trabajo, cuando el entrevistado tiene la oportunidad de preguntar a la empresa cosas acerca del trabajo. Entonces, muchas veces tú no sabes en qué clase de empresa vas a entrar. Y las preguntas que hacemos muchas veces son las típicas de, bueno, pues el salario, etcétera, los horarios, cosas así. Pero muchas veces puede ser interesante hacer preguntas más contraintuitivas, como por ejemplo, ¿este puesto al que estoy accediendo es un puesto de nueva creación? ¿O es un puesto que ya estaba cubierto? ¿Por qué marchó la persona anterior? Etcétera. Y diréis, joder, Ramón, así si haces estas preguntas no te va a contratar nadie. Pero esto no es cierto. Si vosotros le gustáis al entrevistador y estáis lo bastante cualificado, estas cosas son por alto y lo pueden reconvertir en, mira qué persona tan aguda, qué persona tan incisiva y tal. Pero a vosotros va a dar una información muy valiosa, porque vosotros pensad que una selección, una entrevista de trabajo, es una situación en la que los dos bandos están motivados para mentir. El candidato, evidentemente, está motivado para mentir porque quiere dar la mejor imagen posible. La empresa también tiene que dar la mejor imagen posible. La empresa tiene que ser apetecible para el candidato. De modo que es muy importante también que vosotros hagáis preguntas que vayan un poco en contra de vuestras ganas de ser tratados, porque puede ser, si no, que os estéis perdiendo algo y os encontréis en un cagadero de empresa del que luego no sepáis ni cómo salir. Todas estas medidas en realidad son como una vacuna. Una vacuna lo que hace es prepararte para una infección. Estas decisiones, estas técnicas lo que hacen es prepararte para el caso de que, aun considerando más opciones, buscando alternativas opuestas para combatir el sesgo de confirmación, tomando distancia para no dejar por la emoción, todo esto aún así la cagues, porque es que aún así la puedes cagar, o no la cagues, pero pasa algo inesperado, como una pandemia, y tus planes se vayan a la mierda. Y aquí es donde precisamente entra lo que hablábamos, por ejemplo, en la forma de un ejemplo concreto. Zappos. Zappos es una marca de zapatos americana que tiene una estrategia súper curiosa a la hora de contratar gente. Cuando tú superas el proceso de selección, viene el manager de turno de Zappos, antes era el CEO, pero ahora ya se ve que tendrá mejores cosas que hacer, y te ofrecía $2.000 en un sobre, aquí y ahora, si te vas. O sea, si no llegas a coger el puesto. De acuerdo con Tommy Shin, el CEO de Zappos, esta técnica era tan simple como distinguir precisamente a las personas impulsivas e impacientes de las personas que no. Porque si un tío te coge el sobre, quiere decir que está aquí como que le da igual estar en cualquier lado porque sabe que va a encontrar otro empleo o lo que sea. Y probablemente no se implicará tanto como una persona que rechace $2.000. Es un test. ¿Eres capaz de rechazar una importante cantidad de dinero a cambio de permanecer en este trabajo? Esto es una especie de premortem. Y si recordáis el ejemplo que os di antes, es lo mismo que hacían los Van Halen. Es un cable trampa, es lo que como se ve aquí en esta foto, ¿no? Un cable que si se da la condición determinada te avisa de que algo va mal. Esto también se ha utilizado, por ejemplo, con éxito, en personas que juegan y que juegan de forma patológica. Las personas que juegan muchas veces se arruinan y se dejan hasta la camisa porque siguen un fenómeno derivado de la versión a la pérdida, que es la falacia del coste invertido, que es yo tengo que recuperar lo que he perdido. No, si tú has perdido 3.000 euros en el casino, no entré nunca a un casino, si yo he perdido 3.000 euros en un casino, lo lógico sería decir, pues mira, he perdido 3.000 euros, ya está, voy a dejar de jugar ahora y no voy a perder más. Pero ellos lo que hacen es, cogen y dicen, no, voy a tener que seguir jugando para por lo menos recuperar los 3.000 euros y entonces me voy. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pierden más, se arruinan más, se endeudan más. En algunos experimentos, en algunos tratamientos experimentales para el juego patológico, lo que se hacía es que, dado que no se les podía impedir que fueran a jugar, se les proponía que fijaran un suelo. Suelo quiere decir, si en algún momento tus pérdidas alcanzan esta cifra, es señal de aviso de que te tienes que ir. Una cantidad que fuese asumible, pero que fuese lo bastante importante como para que en un momento dado la persona dijera, tienes razón, si llegas a perder X euros, te vas. Eso es un cable trampa, pero es que lo podéis utilizar para cualquier cosa. Por ejemplo, si de aquí a 3 meses no veo mejoría en mi relación, me planteo el dejarlo. Si de aquí a X tiempo esto no me está funcionando, lo abandono. Si no he alcanzado este objetivo dentro de tanto tiempo, buscaré otra cosa.
O sea, este tipo de mecanismos, de contratos con nosotros mismos, nos permiten, aunque nos decidamos por una opción, mantener la puerta abierta para otra opción en caso de que algo vaya mal. Y en ese sentido, pues nos pueden ser útiles. Entonces, pues bueno, esto sería, más o menos llevamos ahora, que es el tiempo que teníamos previsto, esto sería todo lo que os quería contar. Armando, sí, a ver, no todo el mundo, por supuesto, pero un porcentaje importante de la gente era capaz de, se les daban recordatorios físicos. Muchas veces lo que hacía la gente era llevar un dinero determinado, o sea, salir de casa, dejar las tarjetas en casa, dejar los medios de pago que no fueran dinero en casa, y lo que hacían era salir con el dinero justo, y en el momento en el que el dinero se acababa, pues se ha acabado. De hecho, ahora ya no tanto, porque además, como se puede pagar con el móvil y todo, pues ya no se puede hacer. Pero había gente que lo que hacía era congelarse la tarjeta de crédito, metía la tarjeta de crédito en un vaso de agua, metía el vaso de agua en la nevera, el congelador, de forma que no podían comprar con la tarjeta de crédito de forma impulsiva. Cualquier cosa que se interponga entre el estímulo y la respuesta puede servirte para replantearte la decisión y no caer. ¿Vale? Perdóname que me haya cortado tan brusco, pero es que he visto la pregunta de Armando y la quería responder. Esto sería, en resumen, todo lo que yo quiero contar. A la hora de tomar decisiones, pues ya sabéis, hay 4 posibles errores: considerar pocas opciones, nuestra tendencia a creer en lo que queremos creer, la emoción a corto plazo que nos puede desviar, y nuestra creencia de que sabemos lo que va a pasar. Y para combatirlos, tratar de buscar más opciones para estar seguros de que lo cubrimos todo, tratar de buscar alternativas contrarias y argumentos contrarios a lo que queremos creer para asegurarnos de que no nos estamos dejando llevar por el entusiasmo, tomar distancia de lo que está pasando para que la emoción no nos ciegue, y por último, prepararnos y tener medidas de seguridad en marcha por si la cagamos o pasa algo malo. Si hacemos esto, pues nos seguiremos probablemente equivocando, pero es muy probable que nos equivoquemos menos y que a la hora de tomar decisiones estemos mucho más contentos con las decisiones que tomamos. Porque también es cierto una cosa, no siempre tenemos que tomar las decisiones mejores, pero sí tenemos que estar contentos con las decisiones que tomamos. Y eso es todo. Muchísimas gracias, y si queréis hacer alguna pregunta o queréis comentarme alguna cosa, pues aquí me tenéis para lo que os haga falta. Pues perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Creo que hablo por todos diciéndote que nos ha encantado. Y lo malo de esto es que no te podemos dar un aplauso, pero bueno, espero que sea un aplauso virtual. Así que no sé si hay alguna pregunta, si hay queréis alguna pregunta o alguien quiere preguntarme algo. Si no, chicos, a través de mi página web, sesgodeconfirmación.com, pues podéis contactar conmigo, podéis ponerme un email o podéis preguntarme lo que queráis, y estaré encantadísimo de contestar cualquier duda que os surja en el futuro, ¿vale? Por lo demás, gracias a los organizadores por contar conmigo, ha sido un placer, me ha gustado mucho, y bueno, pues nada, espero que nos veamos por ahí en alguna otra y que, a ser posible, sea presencial, ¿vale? Esperemos. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros. Un saludo muy grande.